Hay dos aplicaciones que son las más usadas con diferencia con respecto a las demás en la gestión de proyectos, que son Excel y WhatsApp. Y hoy voy a hablar sobre esta última. Pero antes de que dejes de escuchar este capítulo, voy a decirte que no es la herramienta más adecuada para gestionar comunicaciones en los proyectos. Si fuera por mí, no lo usaría en un entorno profesional, ni con clientes, ni compañeros, ni proveedores, etc. Pero sí que es verdad que es la que más conoce la gente. Pero eso no significa que toda esa gente sepa usarla en un entorno profesional. Así que dame una oportunidad, escucha este capítulo y déjame contarte cómo sacar provecho a esta aplicación. Porque hoy vamos a hablar sobre cómo usar WhatsApp para la gestión de proyectos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Dentro de todas las áreas necesarias para llevar a buen término un proyecto, el área de comunicación es una de las fundamentales. Casi te podría decir que si tuviera que elegir una sola, sería la única que elegiría, y creo que los grandes directores de proyectos es la que mejor manejan. Después vendrán otras como el control de tiempo, los costes y demás, pero sin una buena comunicación, creo que los proyectos no funcionarían. Desde siempre, la comunicación se ha tenido que hacer de dos formas, directa o indirecta. Para la primera, durante la mayor parte de la historia, tenían que estar presentes las partes interesadas. Para la segunda, la parte indirecta, se han desarrollado muchos métodos, desde cartas, mensajes orales, etc. Pero no era inmediata, y la mayor parte del desarrollo tecnológico en comunicación ha estado siempre orientado a acortar estos tiempos de entrega del mensaje. En una primera instancia, fue la aparición de la escritura, lo que facilitó esa transmisión del mensaje a través de un soporte físico. Después vino el correo postal y por último las telecomunicaciones, desde el telegrama, la radio, televisión, los móviles hasta internet, ha permitido ir evolucionando la velocidad y cantidad de la información emitida. En el entorno de los proyectos se han valido siempre de esta tecnología como apoyo para la transmisión de información entre las partes y ha ido adaptando y usando la tecnología disponible en cada momento. Este proceso ha sido normalmente más pausado, con pequeñas innovaciones cada vez y tiempo para experimentar, aprender y asimilar las distintas funcionalidades de cada sistema. Pero actualmente, en el entorno VUCA que nos movemos en los últimos años, la tecnología supera la velocidad de adaptación y las herramientas están muy por encima de las capacidades de los usuarios. Como ejemplo están los smartphones. La mayoría de nosotros crecimos sin ellos y nuestros padres no nos enseñaron a gestionar bien esta accesibilidad inmediata a la información. A mí mi padre nunca me dijo que no se come mirando el móvil. Es una responsabilidad nuestra de educar a nuestros hijos ahora en estos nuevos conceptos. ¿Pero quién nos ha enseñado a nosotros? Pues nadie. Hemos tenido que ir aprendiendo por nuestra cuenta. El problema o ventaja es que toda esta tecnología, gracias a estos sistemas que se han desarrollado tan intuitivos, con los que se han diseñado todos estos dispositivos, pues ha penetrado en el día a día hasta convertirse en un uso común. Pero el que se sepa usar una aplicación no significa que se sepa usarla bien en todos los ámbitos donde aparece esa aplicación. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo sacarle partido en un entorno profesional de proyectos. De todas estas aplicaciones que manejan los nuevos smartphones, pues una de las que ha desarrollado más es la parte de mensajería instantánea y concretamente una aplicación que usamos preferentemente en España y en muchos otros países que es WhatsApp. Esta aplicación apareció por primera vez en el 2009 en los primeros smartphones y poco a poco pues se ha ido extendiendo. Inicialmente fue creada por Jan Koum, pero en 2014 la compró Facebook, que ahora se llama Meta,
y quitando algunos países como China, Irán, Marruecos, Brasil, etcétera, donde está prohibida, el resto de los países pues está muy extendida. Ya casi se puede decir que forma parte de las aplicaciones que todo usuario tiene en el móvil y se ha convertido de facto en la aplicación estándar de comunicación entre la gente, compitiendo directamente con las llamadas de teléfono y los correos electrónicos. Es por eso por lo que es la herramienta más versátil a la hora de usarla en un entorno de proyecto, porque te garantiza que todos los agentes van a saber manejarla y no vas a necesitar costes para capacitación e implementación de otra aplicación más completa. Ahora bien, como he dicho al principio del capítulo, no es la única aplicación, ni siquiera es la mejor para gestionar las comunicaciones en los proyectos. Tenemos otras como Teams, Slack o Discord, por citar algunas de las más conocidas, pero todas estas tienen una cierta reticencia tanto para usuarios expertos como, por supuesto, para tu cliente que se quiere hacer una vivienda unifamiliar en Montecillo de la Frontera. En otros capítulos quizá hablemos de las ventajas de usar estas otras herramientas de comunicación más profesionales, pero en este me gustaría centrarme en contarte algunos consejos de cómo usar WhatsApp para trabajar en un entorno de proyecto. De hecho, te reto a que envíes este podcast a tus contactos, clientes, colaboradores o otros agentes que tengas en grupos de WhatsApp, para que entre todos mejoremos el uso de esta herramienta. Por lo tanto, voy a repasar una serie de funcionalidades que tiene la aplicación por si alguna no la conocía y después os voy a recopilar algunas buenas prácticas en el uso de WhatsApp en el entorno de proyectos y al final pues veremos las desventajas que tiene la aplicación y por qué han aparecido estas nuevas aplicaciones en el mercado. Si quieres usar ya la aplicación de Discord, te recomiendo que te metas en el canal de Discord de Arquitectura Eficiente. Y para eso necesitarás suscribirte a la newsletter en arquitecturaeficiente.es/suscripción. Que yo no quiero que te suscribas a la newsletter, que ya sé que no te vas a suscribir, pero por probar el canal de Discord a lo mejor cuela. Pues vamos a comenzar un poco con las funcionalidades principales de la herramienta. No voy a explicar cómo se hacen las distintas cosas porque no tendría tiempo para desarrollarlo todo, solamente me voy a centrar en listarlas y algún comentario al respecto y ya pues si necesitáis aprenderla pues leéis manuales que por internet pues está todo. Vamos a ver, con WhatsApp podemos hacer lo siguiente. Podemos enviar mensajes de texto y podemos enviar mensajes de texto con letras y acompañarlo de emojis, GIF, vídeos, fotos, etc. Podemos enviar mensajes de voz que además después podemos leerlo a distintas velocidades de lectura. Podemos realizar una llamada de teléfono. Esto es muy interesante cuando llamas desde el extranjero. Puedes llamar simplemente teniendo internet. Podemos también realizar una videoconferencia, es decir, una llamada pero con vídeo. Por lo que te puedes ir paseando por una obra y señalando algún detalle en directo que quieras que vea la persona con la que estás hablando. Podemos enviar archivos, ya sean fotos, documentos, etc. Podemos saber si la persona receptora leyó el mensaje, aunque esto se puede desactivar, hay que tener cuidado. Podemos compartir una ubicación de un sitio o la tuya en directo para que alguien pueda encontrarte fácilmente. Podemos compartir un contacto. Cuando haces esto, puedes marcar qué información puedes compartir. No es necesario mandarle la fecha del cumpleaños del encargado al director de obra. Puedes poner una foto de tu contacto y un lema. Esto es interesante para que se sepa quién eres. No todo el mundo tiene tu contacto grabado en el móvil. Puedes poner un estado en tu contacto, por si quieres indicar que no te molesten o que estás de vacaciones. Puedes crear grupos y meter gente en ellos. Y también te puedes salir de los grupos. Es importante porque muchas veces generamos grupos y tenemos ahí grupos basura, perdidos. Puedes crear listas de difusión y enviar un mismo mensaje a mucha gente. Bueno, esto son cosas que creo que todo el mundo más o menos conoce y maneja en el día a día. Pero os voy a explicar algunas otras que a lo mejor no conoces. Por ejemplo, una funcionalidad es que puedes usar el programa en el ordenador a través de o bien de un navegador o con una aplicación que se instala en el ordenador. Y esto te va a dar una ventaja al usarla en el ordenador porque al manejar el ratón, el teclado y una pantalla más grande, pues puedes escribir mejor, puedes descargar archivos directamente a una carpeta y puedes manejar ciertas funcionalidades que se hace más sencillo hacerlo desde un equipo más grande que desde el teclado del smartphone. Otra funcionalidad interesante es que se pueden hacer copias de seguridad de todos los grupos, mensajes, documentos, etc. Esta copia se va a subir a la nube de Google en Android y a la de iCloud en iOS. De manera que si instalas la aplicación en un nuevo teléfono, pues te puedes descargar esta copia de seguridad y tenerlo todo actualizado en el momento.
También otra funcionalidad es que te puedes descargar todas las conversaciones de texto y archivos de un grupo o un contacto en concreto. Y esto es muy interesante porque puedes necesitar en algún momento tener guardadas todas las conversaciones mantenidas con alguien, de cara, por ejemplo, a un proceso judicial. Otra funcionalidad es que puedes marcar contactos, conversaciones o grupos para atenderlos después, aunque ya lo hayas leído, pero dejar esa tarea para otro momento. Y esto lo puedes hacer de tres formas. Podrías fijar el contacto de manera que siempre aparezca el primero de la lista y así cuando abras el programa verás que ese contacto lo has fijado y atiendes el mensaje que te ha mandado sobre algo que tenías que hacer. También puedes marcar a un grupo o un contacto como no leído y te aparecerá un punto verde que destacará sobre el resto de los mensajes y así atender esa tarea que tienes pendiente de hacer con él. Y la tercera forma pues sería destacar mensajes. Puedes seleccionar determinados mensajes que quieres contestar después y marcarlos como destacados. Y esto después lo puedes ver en una lista especial de mensajes destacados donde viene ese resumen y puedes acceder a él perfectamente sin tener que tomar notas y hacerlo sobre la marcha. Otra funcionalidad que tiene es que los mensajes de texto le puedes dar formato, no tienen por qué ser siempre mensajes de texto plano. Puedes usar negritas, puedes usar cursivas y puedes usar tachado. Tan sencillo como poner un asterisco delante y detrás del texto que quieres poner en negrita, un guión bajo para poner cursivas y la virgulilla para el tachado. La virgulilla, para el que no lo sepa, es el simbolito este que aparece encima de la ñ. Pero también puedes dar formato de párrafo al contenido de manera que puedas hacer un texto completo, un mensaje único con saltos de línea y guiones para ordenar el contenido. De manera que si, por ejemplo, vas a enviar un texto que quieres matizar 5 puntos, pues no venga todo continuo ni en 5 mensajes separados, sino que en un solo mensaje has puesto no sé qué, no sé cuánto, 2 puntos, bajas la línea, pones guión, un tema, bajas la línea, guión, otro tema, y así el mensaje queda más claro y ordenado. Bueno, hasta aquí más o menos pues son las funcionalidades que tiene WhatsApp a día de hoy. Si quieres ver esto en detalle, tengo en las notas del programa todo esto descrito y por supuesto si quieres manejarlas las puedes buscar por internet. Ahora que ya sabemos manejar estas cosas, pues vamos a ver algunas buenas prácticas de uso orientadas a mejorar la comunicación profesional. Punto número 1. No envíes mensajes de voz. En un entorno de proyectos es importante dejar las cosas por escrito. Que haya trazabilidad y enviar mensajes por audio obliga a tener que escucharlo completamente y no puedo hacer referencia a ninguna parte concreta porque no se visualiza. No puedo hacer una lectura diagonal o hacer una referencia a un tema de una conversación. Entonces, si a ti te cuesta escribir porque estás haciendo una actividad que te impide poder teclear fácilmente, pues puedes usar la funcionalidad de dictado del teléfono, que te permitirá ir hablando y él te va escribiendo ese mensaje sin tener que usar el teclado. Pero el mensaje que se transmite es un mensaje de texto. Esto es fundamental porque así vamos a mejorar el entendimiento de muchas cosas, que los mensajes de voz son un rollo, tener que pararse a leerlo y tomar notas para poder hacer el seguimiento de las conversaciones. Punto número 2. Que lo haya leído no significa que te pueda contestar en el momento. Recuerda que este es un sistema de comunicación asíncrono, es decir, no es obligatorio que te responda en el mismo momento que tú me preguntas. Y yo, aunque haya leído el mensaje, puede que ahora no pueda responderte o necesite hacer una consulta para poder responderte. Déjame que procese la información. Para eso quiero que lo escribas. Tú lo escribes, yo lo leo y cuando pueda te responderé. Punto número 3. Cuida el mensaje que vas a escribir. Estamos en un entorno profesional, con lo cual es importante que al igual que la entonación y el mensaje no verbal en la comunicación directa, pues la comunicación por un mensaje de texto pues tenga la información completa, bien redactada, con un formato adecuado al mensaje y si hace falta, pues aumentar la comprensión del mensaje a través de emoji o imágenes. Usa negritas para destacar cosas importantes. Puedes usar saltos de línea, como he hablado anteriormente, para ordenar el contenido. Ten mucho cuidado con el corrector y revisa que tenga sentido lo que escribes. No te precipites porque va a quedar por escrito y estamos en un entorno profesional. Yo muchas veces, en vez de escribir directamente los mensajes y mandarlos alocadamente, lo que hago es que me abro una nota de texto, aunque sea en el móvil,
y escribo ese mensaje, lo ordeno, lo estructuro bien para que venga toda la información y el contenido completo del mensaje y después lo copio y lo pego a la ventanilla de WhatsApp y lo mando. Punto número 4. Sé ordenado en la conversación. Como los mensajes se ponen en orden según se van escribiendo, hay que tener mucho cuidado en no escribir a lo loco. Si ves que el otro te está contando algo y ves que pone que está escribiendo, espera que termine. No es necesario ir contestando entrecortadamente el mensaje. Puedes esperar a que él termine de escribir todo lo que quiere decirte y después tú contestas. Porque si no, entonces se va generando mucho ruido en el mensaje. Después también es importante referenciar esos mensajes que tú quieres decir a mensajes anteriores para seguir un poco el hilo y contestar a una determinada cuestión que has planteado respondiendo a ese mensaje. Y así el mensaje continuo tiene sentido y coherencia. Punto número 5. No metas mensajes no relacionados con el grupo. Con la novedad del principio de los grupos y la facilidad de compartir fotos e ideas, era muy común mandar a todos los grupos pues mensajes y fotos pues ajenas al sentido del grupo. Eso ya pasó de moda y en los grupos profesionales no es necesario que extienda memes, noticias y fotos ajenas al contenido o al sentido del grupo. Punto número 6. Haz feedback. Cuando alguien comenta algo en el grupo que necesita retroalimentación, confirmar que nos hemos enterado o que estamos de acuerdo o en desacuerdo, tenemos que darle esa retroalimentación al emisor y esto lo podemos hacer de dos formas. O bien escribimos literalmente pues estoy de acuerdo o ok me he enterado, o podemos indicar un puño hacia arriba en el mensaje que ha escrito indicando que estamos de acuerdo. Porque aunque el emisor vea que hemos leído el mensaje, no tiene por qué ser que estemos de acuerdo o no, simplemente nos indica que lo hemos visto, pero ni siquiera puede ser que lo hayamos entendido. Y confirmar al emisor de que hemos entendido su mensaje es una forma fundamental para garantizar unas comunicaciones eficientes. Punto número 7. No uses WhatsApp como almacén. Si tienes en un proyecto mensajes de texto que son muy importantes, copia esos contenidos de esos mensajes a otro programa. No los dejes en el grupo de WhatsApp, porque puede ser que la otra parte los borre o tú mismo los borres sin querer y se pierda esa conversación. Con los documentos pasa lo mismo. Punto número 8. Haz grupos distintos para distintas cosas. Si sois varios usuarios dentro de un proyecto, puede pasar que se tengan que hablar de distintos temas y las conversaciones se crucen. Entonces, si detectas esto, pues es el momento de dividir el grupo y centralizarlo en distintos temas. Y no pasa nada por tener 3 o 4 grupos distintos, aunque sea en un mismo proyecto, pero para áreas distintas, incluso en el que participan gente distinta. Entonces, si tú ves que el grupo se convierte en un grupo muy grande, pues divide el grupo para tematizar cada uno de esos grupos y ser ordenado en las conversaciones de cada grupo. Y punto número 9, en los grupos, identifícate y comparte tus datos. No te estoy diciendo que te tengas que poner una foto de tu cara en el contacto, que tampoco pasa nada porque se vea tu cara. Pero si tú quieres tener otra foto de tu perro, de tu hijo, de alguna foto que has hecho, pues no pasa nada. Pero puede ser que las personas que están en el grupo pues no te conozcan, no saben quién eres porque no tienen el contacto. Entonces, si entras en un grupo que no eres conocido y hay gente que no tiene tu contacto, pues preséntate, di cómo te llamas y algún dato de contacto como el correo electrónico para que la persona hasta que no tiene tus datos pues pueda guardarte y te pueda hacer referencia o contactar contigo por tu nombre. O mejor todavía, comparte tu contacto con los datos que tú quieras que tenga la gente, ¿vale? Entonces eso también puede ser interesante y así directamente yo me guardo el contacto, no tengo que estar escribiendo el nombre ni el apellido. Y hasta aquí una serie de buenas prácticas que creo que siempre son útiles para mejorar el rendimiento de las comunicaciones de los proyectos. Y vamos a ver, por último, ciertas desventajas que tiene la herramienta de WhatsApp y por qué y cuándo no es conveniente usar esta herramienta para las comunicaciones de un proyecto. Bueno, el primer problema que tiene esta herramienta es que tiene un sistema de mensajes concatenados. El sistema que usa, como hemos dicho antes, es un sistema lineal en el que los mensajes se van añadiendo de forma continua en la línea de tiempo. No importa quién lo ha puesto, ni importa el contenido, ni nada. Si estamos hablando varias personas,
los mensajes se van añadiendo de forma continua. Y la única forma de hacer una referencia a mensajes pasados, pues es respondiendo el mensaje. Pero solamente puedes responder un mensaje cada vez. Las aplicaciones profesionales de comunicación de proyectos permiten abrir hilos o grupos de mensajes y continuar ese mensaje relacionado con un tema en un paquete aislado del resto de los mensajes. Y además puedes, pasado el tiempo, volver a continuar esa conversación en donde se quedó sin interferencia de los mensajes concatenados que se han hecho de otros temas. Otra desventaja fundamental es que los nuevos usuarios que se incorporan de nuevo al grupo no pueden leer los mensajes anteriores que ya existen. Por lo tanto, puede generar mensajes redundantes de cosas que ya se han comentado, o bien no va a saber participar en las conversaciones anteriores porque le falta información. Y con esto se pierde toda la gestión del conocimiento que tenía el proyecto. Además, tampoco va a tener los datos de contactos que ya existían y se han presentado, por lo que todo el mundo se tiene que volver a presentar de nuevo. Esto complica mucho la gestión y el tiempo dedicado a la comunicación. Otro problema que tiene es cuando aparecen muchos usuarios. Si en el grupo participan muchos usuarios, no es que el grupo no esté formado de muchos usuarios, pero si hay muchas personas participando en un momento determinado, diría yo que más de 5 personas, la comunicación se complica muchísimo porque se pierde el hilo de las mismas. Incluso pueden aparecer distintas conversaciones entrecruzadas y unos hablando con otros, entonces eso no lo gestiona muy bien WhatsApp. Hay otros programas que para esto pues tienen eso, la gestión de hilo, o generan canales temáticos en los que existe una gestión de usuarios que permite a unos hablar, otros no, permite quién puede eliminar y quién no, etc. Entonces son mucho más prácticos cuando gestionas muchos usuarios. Otro problema que tiene es lo que hemos hablado de las conversaciones temáticas, que no te permite elaborar canales específicos para distintos temas. Es decir, tendremos que hacer distintos grupos para hablar en un mismo proyecto de distintas cosas con distintos agentes. Entonces, esto no lo gestiona muy bien WhatsApp, y en otros programas pues tienen un sistema en el que te permite, vinculado a un proyecto, tener muchos canales distintos para centralizar las conversaciones. Y otro problema que tiene WhatsApp es esta estructura ordenada de documentos y de archivos que no te permite hacer una búsqueda fácil de documentación que ya haya pasado, porque solamente puedes mirar en la línea de tiempo de documentos y ver por el orden que se fueron subiendo. Pero claro, si estamos hablando de un proyecto que tiene mucha documentación, pues es imposible encontrar documentación. Entonces, esto en otros programas, pues tiene un sistema que te permite ordenarlo por carpeta o por contenido o por tal. El caso es que es más asequible encontrar esta documentación, que a fin de cuentas es un poco, muchas veces, el objetivo del proyecto que se está haciendo. Bueno, para terminar, recuerda que el objetivo de todo esto no es usar una herramienta de comunicación concreta ni la mejor, sino que lo más importante de todo es cumplir los objetivos del proyecto y entregar valor al cliente. Por lo que si en nuestro proyecto lo más cómodo es usar WhatsApp, pues usa esta herramienta sin problema, siempre y cuando el grupo tenga esos conocimientos conjuntos para facilitar las comunicaciones dentro del grupo y que se consigan eso que hemos hablado de los objetivos y de la entrega de valor al cliente. Y con esto pues llegamos al final del capítulo. Espero que te haya gustado y te haya aportado alguna cosa que no sabías del manejo del programa. Te recuerdo que este capítulo lo puedes enviar a los grupos de WhatsApp que participes para que entre todos mejoremos la gestión de la comunicación de los proyectos, y seguro que con el tiempo pues vamos ganando una cultura de la comunicación más sólida y profesional, que iremos poco a poco migrando a otras aplicaciones más potentes. Por último, quiero recordarte que además de este podcast, pues tengo una newsletter semanal donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa, suscríbete en la web de arquitecturaeficiente.es/suscripción, y con esto pues podrás acceder también al canal de Discord, que es uno de los programas que hemos estado hablando, en el que desarrollamos la gestión de las comunicaciones del grupo y centrado principalmente en temas empresariales del sector de la arquitectura. Si te ha gustado, no olvides seguirme y recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesitan. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Anda, no me digas que no has flipado con todas las cosas que se pueden hacer con el WhatsApp. Pues el WhatsApp es el Twingo de los programas de comunicación, el Casio de las aplicaciones de mensajería. Pero tú te mereces más. Este programa no es para tipos como tú.